Señoras y señores, muy buenas noches y como siempre, sean ustedes bienvenidos a esta su televisión de cercanía, de proximidad, televisión local, Costa del Sol Televisión. Al programa decano del turismo andaluz, porque son ya décadas las que tenemos en nuestro historial bajo el nombre del turismo nuestra industria. Por tanto, en un año especial y terminando, bueno, pues un mes también sumamente especial e importante como es este mes de agosto, al cual le quedan horas. Y precisamente porque estamos culminando la denominada temporada alta este año, más entre comillas que nunca, nosotros hemos querido tomar como referencia el periodo de 100 primeros días de un ejecutivo de una importante asociación turística, porque a través de su gestión pues ha habido un cambio en la operativa de esta asociación, que no les voy a mantener más tiempo en la espera de su conocimiento, como es la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, AECOS, con un vicepresidente ejecutivo que, al hilo del nuevo comité ejecutivo que salió elegido en las pasadas elecciones de marzo, pues ha ido planteando nuevas estrategias, y entre ellas la de tener contratado bajo concurso, bajo una oposición, bajo una selección, a un profesional que de una manera ejecutiva llevara adelante toda una estrategia ante la asociación hotelera más importante de España, no solo por el número de asociados que aglutina, sino también por su historial, nada más y nada menos que desde 1977 AECOS se mantiene siendo vanguardia en el sector hotelero nacional. ¿De quién hablamos a nivel de vicepresidente ejecutivo? Pues de todo un profesional al cual le conocemos de pasadas trayectorias en otros ámbitos, tanto privados, empresariales como institucionales, y me estoy refiriendo a Javier Hernández, al cual yo le doy las gracias, la bienvenida y también, ¿por qué no?, el honor de brindarnos sus primeras declaraciones al cabo de estos 100 días, que son los que sirven un poco para cualquier cargo que tiene a bien haber aterrizado y tener una panorámica de esa primera gestión. Javier, buenas noches. Muy buenas noches, Paco. Gracias por estar con nosotros y por darnos la oportunidad de hacer una panorámica y un análisis ante tu primera gestión de los 100 días al frente de AECOS, y de este modo al mismo tiempo brindarnos para que no solo sea la primera vez, sino que existan otras muchas ocasiones donde AECOS tenga aquí su televisión, para que, bueno, sepamos todos los sectores turísticos y los telespectadores, bueno, cuáles son el día a día, cuáles son las novedades de esa asociación como es AECOS, la más importante de España. Con lo cual, gracias y bienvenido. Javier, presentar tu currículum es largo y dilatado. Yo he tenido a bien tomar 4 anotaciones para que pongan de manifiesto, bueno, al personaje que tenemos con nosotros después de ocupar dicha responsabilidad. Naciste en Madrid, técnico de empresas y actividades turísticas, máster de gerencia y dirección hotelera por la Universidad Politécnica de Madrid, trayectoria profesional con más de 29 años de experiencia, en los cuales has desempeñado cargos de responsabilidad en el sector hotelero y turístico, dirigiendo establecimientos de diversas categorías y modelos de explotación en capitales como Madrid y Barcelona, así como en destinos vacacionales en las Islas Baleares y Canarias. En el año 2000 llega aquí a la Costa del Sol, donde ha dirigido establecimientos como el Hotel AC Málaga Palacio, Hotel Don Carlos de Marbella y el Hotel Solenza de Estepona, Desde el año 2012 y durante más de 7 años ocupaste el cargo de director general de Turismo y Convention Bureau del Ayuntamiento de Málaga, liderando proyectos en materia de calidad, marketing, alianzas estratégicas y otras responsabilidades que ayudaron a posicionar la ciudad de Málaga como uno de los destinos urbanos más competitivos de España y de Europa. Con dicha gestión municipal se logró para Málaga la capitalidad europea de turismo inteligente en 2020 y el lanzamiento del primer plan estratégico específico de turismo 2016-2020 en la ciudad malagueña. Yo creo que con un panel, con una trayectoria así, Javier, ¿cómo ha sido tu recalaje en AECOS? Y si hubiera que mirar atrás, ¿cuál ha sido y cuál está siendo tu experiencia dentro del sector turístico a nivel personal? Sí,
Bueno, fundamentalmente yo llego a ECOS no por el currículum, porque estamos hablando de que ha sido la selección más dura que yo he tenido en toda mi Lo cual suma trayectoria también. profesional. Yo creo que a ECOS, bueno, para mí yo he sido socio de ECOS, al ser directivo hotelero, obviamente lo he visto desde el otro lado. Bueno, para mí es un orgullo estar en esta asociación, ¿eh? No, como tú has dicho, la más antigua de España, la más representativa, y yo creo que hoy en día la mejor representada desde el punto de vista de los empresarios. Bueno, sabes que prácticamente hace unos meses, allá por el mes de diciembre del año pasado, AECO renueva sus estatutos e incorpora la figura de un vicepresidente ejecutivo, ¿no? Con la idea no solo obviamente de liberar al presidente en sus funciones y que pueda ejercer sus funciones obviamente como empresario dentro de su empresa, sino para buscar una mayor profesionalización en la asociación, ¿no? Te decía que ha sido el proceso de selección más duro que he tenido, que estuvo además la Escuela de San Telmo, de Negocios de San Telmo, involucrada, y bueno, pues con muchos exámenes psicotécnicos, con muchas entrevistas. Y bueno, yo creo que tenía, en este caso yo personalmente tenía la ventaja de haber ejercido parte de la función pública, ¿no? Claro. No solo haber estado en la empresa privada, Claro. sino el ejercicio de la función pública obviamente te habilita y te capacita mucho más desde el punto de vista de una asociación, que es lo que requiere de la administración para ejercer su función pública, ¿no? Claro. Y sobre todo en un contexto, el actual, como es el sector hotelero, donde bueno, pues llevamos prácticamente pues 18 meses sufriendo de lo lindo con los distintos avatares del destino COVID y de la pandemia que ha provocado una situación en el sector jamás vista, ¿no? Por tanto, un récord en doble sentido. Un récord por gestionar una asociación pionera en España a nivel hotelero y por otra parte en un momento donde las dificultades son mayores que en otras condiciones e historias, porque, Javier, ¿cuántas crisis habrá pasado el sector turístico, especialmente en la Costa del Sol, para que ahora nos venga esta? Y supongo que a tenor de la historia, la experiencia y tu bagaje, bueno, no cabe duda que el reto va a ser duro, pero que puede garantizar la solvencia de una asociación que se ha mantenido en el tiempo y por otra parte con un profesional como eres tú, donde sumaréis y seguro que se habrán hecho las estructuras adecuadas pues para que salgamos adelante con nuestra primera industria como es el sector turístico y hotelero. Sí, totalmente. Bueno, yo con mi entrada en la asociación y en un contexto de la crisis de las crisis, porque como tú bien has dicho, claro, en la historia pues ha habido distintas crisis en la Costa del Sol, unas más longevas, otras menos longevas. Yo creo que la de 2008 ha sido una de las más longevas que ha habido, pero no podíamos esperar algo peor, ¿no? Que es lo que prácticamente nos ha pasado, ¿no? Y como anécdota yo decir que cuando me incorporo a la asociación me encuentro que prácticamente el 55% de los establecimientos están cerrados, claro, estamos hablando de hace 3 meses. Exacto. Y prácticamente el 58% de las plazas hoteleras cerradas también, con lo cual, bueno, pues la gestión o la visión sobre la gestión tiene que cambiar mucho, ¿no? Y ante un contexto y una temporada alta ya iniciada y donde hemos tenido continuos sobresaltos sobre el propio expresar de los mercados, ¿no? Como el británico, donde no existían muchas dificultades para venir a la costa, no solo a la Costa del Sol, sino a toda España, pero con ciertas zonas y ciertos establecimientos muy dependientes de este mercado. Cuando no llega el británico llega el francés, cuando no los alemanes, y entonces hemos tenido pues cierto verano convulso, muy convulso, ¿no? Claro. A esto se le suma la subida de la electricidad, a esto le suma la subida del gasoil, a esto le suma pues un montón de circunstancias, como es la dificultad incluso de incorporar personal a trabajar por un trasvase de empleados a otros sectores empresariales. Claro. Y bueno, pues nos hemos encontrado con una asociación completamente renovada, porque como decía antes, los estatutos cambian en diciembre. En marzo se conforma la nueva ejecutiva, el nuevo comité ejecutivo, un comité ejecutivo yo creo que liderado por su presidente de una forma muy inteligente, ¿no? Al incorporar en este comité distintos empresarios
de distinta envergadura, de distinta dimensión y de distinta tipología de hoteles. Y de toda la provincia. De toda la provincia, claro. Hoteles rurales, hoteles de más envergadura, claro. Hoteles con una explotación diferente, como son los Peñarroya, hoteles puramente vacacionales, como es el caso de José Carlos Escribano, nuestro vicepresidente primero, de Jaime Floyer, uno de los vocales, que es Melián, Costa del Sol. Bueno, y aquí Pepe Luque yo creo que ha sido muy inteligente a la hora de, obviamente, de conformar esa ejecutiva que lo que busca es prestar servicio de forma diferencial y diferente a los distintos establecimientos asociados. Por tanto, tenemos una asociación con solvencia, con historia y con capacidad de afrontar el presente y el futuro, aunque los tiempos que están corriendo no lo van a facilitar inicialmente, por cuanto que todo este cambio y esta renovación está surgiendo ante una crisis pandémica como es la actual. Por poner fechas, ya lo ha dicho Javier, se procede a al nuevo comité ejecutivo en marzo, liderado por José Luque. En mayo entras, mediados de mayo, entras Correcto. Como vicepresidente ejecutivo y se cumplen 100 días. Y en estos 100 días, Javier, ¿qué balance podemos hacer de lo experimentado, de lo gestionado en AECOS? Bueno, yo creo que se han hecho muchas cosas, ¿no? Y fundamentalmente, o en parte, de lo que se trata es de comunicar cuál es la situación del sector de forma continua, de forma permanente, desde el punto de vista institucional, social, y un poco para dar a conocer cuál es no solo esa situación. Y yo creo que además se han conseguido uno de los grandes hitos para lo que es la Costa del Sol, como es la reciente aprobación, estamos hablando de prácticamente hace 4 semanas, del nuevo decreto de modernización y renovación hotelera, ¿no? que ha sido uno de los grandes hitos esperados. Ya quien luchaba el sector y AECOS era partícipe y fue uno de los grandes visionarios de procurar que ese decreto se aprobara, porque ya era un ejemplo claro de éxito en otras zonas turísticas maduras en España, como es el caso de Canarias, como es el caso de Baleares, con lo que es Magaluf y como es el caso de Murcia, ¿no? Y con una posible inversión pues prácticamente de 7.000 millones de euros, con creación de entre 4 y 7.000 puestos de trabajo, ¿no? Esos son casos de éxito que en este caso la Junta de Andalucía pues ha ayudado mucho, obviamente, a la aprobación de ese decreto, no solo la Consejería de Turismo, sino la Consejería también de Infraestructuras y Ordenación del Territorio, que han ayudado a la aprobación de ese decreto, que puede suponer una renovación futura de lo que es la planta hotelera, ¿no? Eso ha sido en prácticamente estos 4 meses uno de los grandes hitos. Obviamente esto no es un trabajo mío, sino ha sido del propio comité ejecutivo, claro. Que con insistencia ha ido procurando que ese decreto se aprobara, ¿no? Bueno, y ahí está, es una realidad y tenemos 3 años para adaptarnos. Ya estamos pidiendo la prórroga de ese decreto, porque prácticamente en 3 años pues no da mucho tiempo, y sobre todo viniendo de una situación financiera compleja y complicada, claro, de los últimos 18 meses y con las ocupaciones que está habiendo en el sector, pero bueno, es una punta de lanza dentro de lo que es esos 100 días de trabajo en AECOS, que yo más que de los 100 días hablaría de los días que lleva el comité ejecutivo, ¿no? En claro, la asociación. Decreto que puede afectarnos a nosotros de una manera directa, pero que evidentemente es un decreto de modernización de toda la capacidad hotelera de Andalucía. Lo que pasa es que cuando hablamos de Andalucía, hablamos de Costa del Sol, estamos hablando del 50%, 40, 38, 40%, 42% de toda la infraestructura hotelera andaluza. Correcto. De tal manera que a nosotros nos afecta de una manera vital. Y necesaria. Sí, sí, sí. Y sobre todo en distintas zonas de la Costa del Sol, porque claro, nosotros, y en este caso nuestro presidente muy bien decía que esto no debe ser un café para todos, ¿no? Aquí estamos hablando de zonas maduras, zonas que realmente lo necesitan. Estamos hablando de zonas tipo Torremolinos, tipo Benalmádena, tipo Fuengirola, y donde no solo la propia renovación hotelera debe ser un caso de éxito, no, sino que debe ir acompañada de la renovación de los municipios, ¿no? Claro. Y eso al final pues será la mezcla que haga que exitoso, o que haga que los destinos se renueven de una forma mucho más atractiva, ¿no? Claro. Porque nosotros no podemos competir, obviamente, en precios y en salarios con otros destinos del Mediterráneo, ¿no? Y en este caso
pues ese decreto de modernización va a habilitar no solo a reclasificarse a muchos establecimientos, aumentar su categoría y por lo tanto ser mucho más competitivos desde el punto de vista categórico, claro, o de incremento de servicios de los establecimientos, sino que además pues te permite un volumen de edificabilidad mayor. Claro, entiendo que al margen de este hecho institucional de apoyo a la industria hotelera andaluza, dentro de AECOS habrá un plan estratégico. Lo que pasa, claro, poner un plan estratégico en tiempos de crisis como los cuales nos encontramos, esto no sé si lo interpreto bien, pero ¿con qué dificultad encontramos o encuentras para que ese plan estratégico y otros objetivos que os habéis marcado tengan una velocidad de crucero, por llamarlo así? Sí. Aunque si bien, y añado el comentario, no sé si a lo mejor hoy, 31 de agosto, a lo mejor estamos muy por encima de las expectativas que cuando llegaste al cargo a mediados de mayo, quien iba a decir que a finales de agosto íbamos a tener casi un 77% de ocupación hotelera. ¿Cómo ha sido? Bueno, obviamente no lo esperábamos con claro. La convulsión de los mercados, ¿no? El asunto, yo creo que lo que menos importa muchas veces es la temporada alta. Aquí estamos hablando de lo fácil, de lo sencillo. Lo complicado es la temporada baja. Bueno, claro. Tú hablabas del plan estratégico, que obviamente es un plan estratégico cuando hay que conformarlos precisamente cuando estamos en una coyuntura como la actual, ¿no? Claro. Donde venimos de una crisis tremenda y donde el devenir del futuro debe cambiar, obviamente tiene que cambiar para ser mucho más competitivos desde muchos puntos de vista. Yo cuando entré en la asociación recuerdo que además lo contamos, que ese plan estratégico consta de 22 puntos, pues los 22 puntos ahí los tenemos, ¿no? Son 22 puntos que tienen que ver con muchas cuestiones, ¿no? Claro. Lo que es la sostenibilidad, lo que es la digitalización, lo que es el nuevo marco normativo que vendrá de Europa desde el punto de vista sostenible. Y bueno, yo creo que estamos en el momento adecuado, ¿no? Claro. y el justo, ¿no? para poder llevarlo a cabo. Como te decía, para nosotros el julio y el agosto, la ocupación de agosto no ha ido mal, como tú decías, pues 76%, pues estamos hablando de una ocupación buena, pero muy por debajo de los niveles de nuestra referencia, que es del año 13-14 2019, puntos, ¿no? ¿no? Sí, efectivamente, claro. 14,8% a nivel porcentual, pero desde el punto de vista de puntos porcentuales son 13,3 puntos, ¿no? Por debajo de agosto de 2019. Y como decía, pues lo fácil es hablar de agosto, ¿no? Y lo difícil es hablar de enero, febrero, marzo, de los meses noviembre, meses venideros, y donde en este caso las zonas vacacionales o meramente vacacionales o de sol y playa tienen unas perspectivas bastante más complicadas que las zonas más urbanas, ¿no? Tipo claro. Málaga ciudad, ¿no? Por claro. Lo tanto, yo creo que eso es lo que hay que trabajar. Esto, hablar de estacionalización no es nada nuevo, pero cierto. Es un asunto que nosotros siempre, cuando nos reunimos en este caso con los municipios, siempre hablamos de que lo fácil es el julio y el agosto y que los eventos no hay que hacerlos en esas fechas, claro, sino claro. que hay que trabajar precisamente los meses donde existe menos ocupación para procurar no tener que cerrar establecimientos, ¿no? Claro. Y sobre todo porque un empresario no invierte un dinero o no invierte en riesgo para abrir 6 meses al año, ¿no? Está claro, está claro. La verdad es que en condiciones normales uno se planifica y más o menos conociendo la experiencia y viendo las expectativas, pues puede medianamente, digamos, controlar la situación. La dificultad ha estado donde no había control, porque la pandemia iba y venía. Parece que afortunadamente va evolucionando en positivo, ojalá que no haya más olas, pero claro, estamos hablando de un sector sumamente sensible a un hecho como la pandemia. Y en ese sentido, Javier, ¿cómo ha sido el músculo hotelero de la Costa del Sol ante este periodo desde mayo para acá? La capacidad hotelera ha estado al 97% de los asociados, ¿es correcto? Un 3% no cerró, o mejor dicho, no abrió, sí, estuvo cerrado. ¿Cuál ha sido ese decalaje que poco a poco ha conseguido el 97%? ¿Cuáles eran los temores? ¿Cuáles eran las circunstancias para que el sector empresarial y hotelero fuera ganando confianza, por un lado,
seguridad en cuanto a la pandemia y apoyos necesarios. ¿Cómo ha sido ese tránsito? Bueno, fundamentalmente la referencia desde el punto de vista de yo abro mi establecimiento, cierro mi establecimiento, depende obviamente mucho de lo que es beneficios, ¿no? Claro. Si el hotel no tiene beneficio, obviamente no va a abrir, ¿no? Entonces la situación ha sido bastante convulsa, porque las diferentes noticias han hecho que establecimientos que no tenían previsto abrir han abierto pues prácticamente en 2 días, ha habido establecimientos que han abierto solo fines de semana. Estamos hablando que esto era algo impensable, claro, nunca, ¿no? Porque tener que abrir y cerrar un establecimiento supone mucho trabajo, mucho esfuerzo y es complicado, es un tema complicado, ¿no? Entonces, obviamente un establecimiento hotelero, a partir de que no tiene, y depende de la dimensión del hotel, pues un 40% de ocupación, o 35, 40, depende de la dimensión del hotel, en otros casos menor, pues no obtiene beneficios. Si no obtiene beneficios, obviamente no va a abrir. Entonces nos encontramos en una situación que yo recuerdo, porque esto es muy reciente, que a principios de junio nosotros teníamos el 55% de los establecimientos cerrados, el 58% de las plazas, como decía antes, y han ido abriendo a medida que el mercado ha ido demandando, que además esa demanda ha sido muy a última hora y con unas políticas de cancelación excesivamente flexibles, ¿no? Claro. Porque obviamente como en situación de pandemia estamos hablando de una situación sanitaria, ¿no? Es como cuando tú viajas y tienes de repente te surge una operación, pues tú cancelas tu viaje y tienes justificada esa cancelación, claro, ¿no? Claro. Pues en este caso el sector hotelero pues, ha tenido que recurrir a esta instancia, ¿no? De cara a las cancelaciones de última hora y por lo tanto no se han podido ni siquiera asegurar esos ingresos en el caso de cancelaciones. Y estamos hablando de turismo nacional, que ha sido el que principal... 69%. Exacto. Es decir, casi un 70%. Si lo extrapolamos, de cada 10 turistas que hemos tenido entre julio y agosto, por llamarlo así, 7 eran nacionales. Totalmente. Y 3 extranjeros. Extranjeros, sí. Bueno, aparte que o sea, hasta la fecha, pues prácticamente había zonas donde el 65 y el 70% era internacional. Claro. Estamos hablando del año 2019, 18, 17 claro. Y hacia atrás. El comportamiento era diferencial en el turismo urbano, donde estábamos hablando del 65-35, del 65 incluso internacional, ¿cierto? 35 nacional, claro. Bueno, y entonces ahora la tarta ha cambiado completamente, el tipo de cliente es distinto, la estancia media es distinta y habituarse a ese trabajo, un trabajo que tú vienes haciendo con un personal enfocado a un tipo de turismo, cambiarlo a otro tipo de turismo supone también desde el punto de vista operacional en un hotel pues cierta convulsión, cierta incredulidad, ¿no? Total. Entonces, tú tienes que adaptarte a una demanda que no es la habitual que tú tienes en tu establecimiento, obviamente, y el personal también, no solo los costes, sino el control de ingresos y costes, que es muy dependiente en función del mercado que llegue a destino, ¿no? Con lo cual, planificar en estos 2 meses o 3 que llevamos de verano ha sido, bueno, pues una batalla diaria de minutos, porque te pueden venir reservas como que te la pueden quitar y cada día mirando a ver el índice de porcentaje en cuanto a los contagios, cuántos por habitantes, por 100.000 habitantes, y ese era un poco el termómetro para saber si lo tengo o no lo tengo medianamente. Totalmente, y de hecho nos ha ocurrido un caso en el mes de junio, que por ejemplo, y tú iniciabas el mes con un 40% de ocupación en todo el sector hotelero, pero de repente 15 días después tenías un 38%. Exacto. Sí, ha habido más demanda, porque lo que han aperturado son más hoteles, claro. Pero la ocupación media ha bajado del resto de hoteles, es decir, habría un hotel, habrían más hoteles, pero también afecta a los hoteles que están abiertos. Totalmente. ¿No? Entonces se reparte la demanda. Y por zonas, dentro de AECOS, zonas geográficas de la provincia, ¿cuáles son las que han conseguido pues atraer más turistas? Ha habido, me imagino, diferencias, ¿no? Algo en algunas informaciones que nos decíais. La zona oriental con Nerja, bien, la zona de Torremolinos, Benalmádena, también estupendo. No sé, el turismo interior, ¿cómo habrá respondido? ¿Cuál ha sido ese mapa de ocupación donde ha habido más y donde ha habido menos? Bueno, yo creo que es una de las cosas importantes que hemos hecho con la entrada de la nueva ejecutiva, ¿no? Que es informar abiertamente de lo que es la ocupación de las zonas, que esto
no es para que una zona se compare con otra, porque la segmentación o la demanda de segmentación de una zona es muy diferencial respecto a la otra, pero sí que te puedes comparar con los resultados de tu establecimiento, claro, ¿no? Y sí que los municipios, aquellos en donde las ocupaciones no van bien, entiendo que tienen que trabajar mucho más desde el punto de vista de la promoción turística, claro, para aumentar la ocupación de su municipio, ¿no? Eso es una de las cosas o de las improntas que hemos puesto nuevas. Esto al principio nos creaba cierta incertidumbre, lo informamos, no informamos, pero yo creo que es bueno que esa información salga, es buena, por competitividad, ¿no? claro, Y sobre todo por saber lo que tenemos, ¿no? claro. Entonces aquí en la Costa del Sol, en temporada alta, en lo que es julio y agosto, las zonas, como tú muy bien has dicho, que mejor se comportaban, pues, zona de Málaga ciudad, Nerja, Frigiliana, Torrox, la Sarquía ha tenido un buen comportamiento, han tenido mayores dificultades las zonas de Ronda, el Valle del Guadalhorce, zonas más interiores, han tenido más dificultades en temporada alta. Que a lo mejor luego pueden resistir mejor. Exacto. Cuando pase la temporada alta, ¿no? Efectivamente. Ha tenido muy buen comportamiento la zona de Marbella, muy buen comportamiento, o sea, el turismo de alta capacidad adquisitiva o de alto comportamiento de gasto ha tenido buen comportamiento en Marbella. También no ha ido mal Estepona, y las zonas que más han sufrido obviamente son aquellas que han tenido mayor dependencia, en este caso del turismo británico, que es una cosa que le hemos dicho en este caso a los municipios de cara a la promoción. O sea, claro, no podemos, hay que diversificar mucho más, hay que atacar lo que son mercados, entre comillas, ¿no? Lo que son mercados con un comportamiento mayor de gasto, con una estancia media mayor. Estamos hablando de mercados nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Polonia, que son mercados con un comportamiento de demanda en Europa, con un mayor nivel o con unos mayores niveles de estancia media y unos mayores niveles de comportamiento de gasto, y que también se mueven en invierno, que es precisamente lo que necesitan esas zonas que son de sol y playa, esas zonas vacacionales, ¿no? Claro. Por tanto, moderadamente satisfechos por lo que ha dado de sí esta temporada alta, entre comillas, no lógicamente con relación a ocupaciones de hace 2 años, pero no sé si emplear el dicho... Julio muy regular. Claro. Muy regular, y sobre todo porque en julio han venido noticias que han sido desastrosas para el sector, ha sido una convulsión tremenda, ¿no? Claro. Y agosto moderadamente positivo. Claro. El reto viene a partir de ya. Correcto. Hablamos de septiembre, octubre, y ahí donde quizás se nos ponga más en valor nuestra capacidad para estar a la altura de los tiempos, porque claro, dice uno, sí, AECOS, una asociación, 350 establecimientos asociados aproximadamente, pero es que no solo somos espejos de nosotros mismos, somos espejos de otras asociaciones y de otros lugares que nos pueden ver como referencia al ser solventes por la historia que llevamos y por el número de asociados. Quiere decir que lo que aquí se evalúe, se plantee estratégicamente, puede ser mirado con lupa por el resto del sector a nivel nacional y qué decir de internacional. Sí, obviamente somos un referente, no queremos vanagloriarnos de esa referencia, ni mucho menos, sino simplemente trabajar, y yo creo que también hay que copiar aquello bueno que hacen los demás, y en este caso yo lo que digo es que hay muchos establecimientos que hoy en día, para el mes de septiembre y para el mes de octubre, están solo al 20% de ocupación, ¿no? Entonces ya se están planteando un nuevo cierre, ¿no? Hay zonas que tienen un comportamiento mejor, aquí ya estamos hablando ya para septiembre de un 51% de ocupación, pero ese 51 es un 65 en unas zonas, o un 62 en unas zonas, en otras, y en un 15 en otras. Exacto. Entonces eso es la lo media que engaña. Eso es lo que, efectivamente, Claro. Entonces eso es lo que entiendo yo que hay que valorar, y desde el punto de vista provincial y a nivel andaluz es un asunto que tenemos que tener muy en cuenta de cara a la promoción. Aquí la parte el transporte aéreo ocupa un lugar fundamental desde el punto de vista de la recuperación de las operaciones regulares con el aeropuerto de Málaga. No estamos hablando de las low cost ni de los vuelos charter, que eso funcionan bien en vacacional, pero es básico y vital recuperar operaciones regulares de transporte aéreo.
no solo con Europa, sino con destinos internacionales, donde prácticamente hemos tenido bastante buen posicionamiento. Y hay que recuperarlo. Como has hablado de futuro inmediato, hacemos un alto en el camino, publicidad de por medio, y en nuestra segunda parte queremos precisamente augurar cuál puede ser la estrategia que AECOS lleve adelante, junto con todo el sector turístico en general, para que llegar a final de año y empezar el año 22 con buenos augurios en función de la pandemia sea un objetivo prioritario. Después de la publicidad.